sin más vueltas, nos vamos a esta introducción al metaverso. Eh, Cecilia, ahora. Primero, ¿de qué va a tratar un poco? Voy a hablar un poco más en detalle de qué va a tratar, pero la expectativa mía en este webinar es que al menos todos salgan con una idea de lo que es el metaverso. Ojalá se quiten esas ideas como medias confusas que hay hoy día respecto de si metaverso es Facebook, si es NFT, blockchain y una serie de cosas que está lleno de palabras raras. Tratar de explicar algunas de esas palabras raras para que también las entiendan y ojalá puedan aplicar esto y pensar cómo va a influir esto en sus profesiones, en sus negocios, etcétera. Porque la verdad es que este tema del metaverso, vamos a ver que es antiguo y todo, pero sí viene para quedarse. No es como la típica frase semifuturista. Creo que tengo alguna experiencia en cosas medio futuristas para creer que esto sí va de forma interesante. Pero además va a tener impactos súper importantes en la sociedad, va a tener impacto en la salud mental, va a tener impacto en la sexualidad. Y bueno, vamos a ver que va a estar bien interesante lo que viene en torno a eso. Así que mi idea es que al menos, o sea, voy a ser feliz si la gente dice después de esto, oh, ahora ya entiendo más o menos de qué trata el metaverso y más o menos entiendo algunos de los impactos que puede tener y cómo eventualmente podría impactar en lo que yo hago. Así que, un poco entendiendo el metaverso, sus componentes y el futuro, aquí vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy día vamos a hablar, por un lado, de qué es lo que es el metaverso, entender, ¿no es cierto?, de qué se trata, qué significa la palabra, etcétera. Es algo nuevo, la verdad es que vamos a ver que tal vez no es tan nuevo como uno creía. ¿Cuáles son las tecnologías de base? Ahí vamos a hablar un poco de NFT, de blockchain, todas las cosas que en su justa medida, para que se entienda, ¿no es cierto?, por qué se habla de eso y por qué se vincula, pero hasta dónde hay que vincularlo y hasta dónde no. ¿Cómo uno puede crear cosas en el metaverso? ¿Se puede ganar dinero en el metaverso? Y ahí vamos a hablar de algunos temas o industrias. Son muchos más. La verdad es que yo tomé algunos temas nomás. Uno es la moda y el metaverso y el impacto de la industria de la moda va a servir para entender varios otros impactos en otras áreas, en otras industrias. Por otro lado, la salud mental y el metaverso, y es un tema muy importante, porque la verdad es que hoy día, por ejemplo, psicólogos, terapeutas y todo, que no entiendan lo que es el metaverso, están pero súper perdidos, porque no van a cachar nada de la generación Z, ni menos de la generación alfa, a la hora de tener que entender eso. Por lo tanto, es muy importante entender cómo está funcionando eso. Sobre todo porque vamos a ver que el metaverso ya está. El metaverso is for sex. Bueno, esto tiene que ver con una canción que había de Internet is for sex, porque finalmente la sexualidad y todo eso va llevando un poco también las tecnologías más adelante. Muchas tecnologías se han desarrollado en torno a la pornografía, el sexo, etcétera. Entonces es interesante saber cuál es la relación que hay, porque es algo que está muy vinculado también a la salud mental. Luego vamos a hablar del tema del trabajo remoto y el metaverso, cómo impacta el metaverso y las tecnologías de metaverso para lo que va a ser el trabajo remoto, el futuro trabajo remoto, y tiene impactos muy positivos y tiene otros impactos, obviamente, todo tiene impactos positivos y negativos que hay que estar vigilando. Algunos aspectos legales que son vagos, todavía borrosos, pero que podríamos nombrarlos, y algo acerca del futuro, ¿no es cierto?, respecto al metaverso. Así que con ese temario, ¿no es cierto?, vamos a ir avanzando y ustedes pueden ir eventualmente haciendo preguntas. Yo voy a tratar de responderlas, ojalá en el momento del tema que estamos tocando o qué sé yo. Ya, entonces, lo primero es, ¿qué es el metaverso? Entonces, voy aquí a checar un poco mi imagen, porque como no quiero también el color verde eliminado, entonces va a estorbar. Eh, lo primero es que surge de una novela de Neil Stevenson del 92 que se llama Snow Crash, donde el héroe de la novela se mueve, de alguna forma tenía algún estrés postraumático, etcétera, y se mueve a un lugar que se llama el metaverso, ¿ya? Y este lugar que se llama el metaverso tiene unas características, y esas características vamos a ver que son las que finalmente aplican a aquellos espacios que vamos a llamar metaverso, porque son varios tipos de espacios o potenciales espacios a los que podemos llamar metaverso. Lo primero es que es tridimensional, es decir, tiene forma, tiene profundidad. Es una metáfora al mundo real, es decir, se parece al mundo real, tiene cosas parecidas al mundo real. Eh, de alguna forma, vamos a ver, tiene casas, tiene, no sé, autos, whatever. Los usuarios pueden entrar con unos lentes, que vamos a ver que hoy día sí se entra a los distintos potenciales metaversos. La experiencia es en primera persona, es decir, es desde el punto de vista de quien está mirando. Los avatares son personalizables, tiene una existencia continua, y esto es muy importante, que esta existe, es decir,
yo puedo entrar al metaverso y salir del metaverso, y cuando vuelvo las cosas siguieron pasando. Entonces de alguna forma tiene una existencia que es continua. Independiente de que se pueda cerrar un metaverso porque finalmente es digital o no, pero de alguna forma la idea es que se mantiene cierto nivel de continuidad. Ahora, ¿es algo nuevo? La verdad es que no tanto. O sea, si bien no es algo boomer, pero sí digamos que es como de generación X. Tal como comentaba en la landing page, a mí me empezó a interesar esto con, eh, con la realidad virtual, con una película que se llamaba El hombre del jardín, donde por primera vez mostraba una película este concepto de la realidad virtual, donde había una persona que se ponía estos lentes de realidad virtual y entraba a otro mundo y era más poderoso y tenía otra personalidad, y en el fondo era otra persona, vivía en otro mundo por estar con esta realidad virtual. Y yo me obsesioné con eso, y desde ahí como que empezaron a pasar cosas, como que surgieron los lentes de realidad virtual, eran impagables, eran súper caros, y la tecnología no daba para poder realmente estar dentro de un mundo virtual. Eh, Podríamos decir entonces que un precursor del metaverso sería Second Life. Yo no sé si alguno de ustedes jugó alguna vez Second Life, pero Second Life fue un juego que de hace hartos años atrás, donde uno podía crear un avatar, y con ese avatar podía vivir, y ahí hay una foto, ¿no es cierto? Podía interactuar con otras personas, podía comprar cosas, de hecho Nike vendía zapatillas, y se transformó como en todo, fue la primera idea de que viviéramos en un mundo virtual. Pero la conectividad de internet era mala, los navegadores funcionaban más o menos, los computadores no estaban preparados, por lo tanto en realidad no tuvo el éxito, y además empezaron a pasar cosas, la gente empezó a dedicarse a tener sexo, empezaron a traficar droga, en fin, una serie de cuestiones que hicieron que fuera perdiendo un poco credibilidad también. Entonces la plataforma se fue añejando, no tuvo más inversionistas, empezó a perder también la tecnología, por lo tanto era como media flight desde el punto de vista como tecnológico, y por lo tanto se fue perdiendo. Entonces luego surgieron los llamados juegos MURP, que serían los Multiplayer Online Role Playing Game, eh, que básicamente son juegos online de rol. Yo no sé si alguno de ustedes ha jugado un juego de rol, pero juegos de rol son juegos donde uno representa un personaje, ese personaje tiene algunas características, inteligencia, fuerza, carisma, etcétera, y tiene algunas armas, tiene hechizos, etcétera, y participa tratando y funciona colaborativamente en un grupo que trata de derrotar a otro grupo, etcétera. Entonces surgieron varios de estos juegos online de rol, siendo probablemente los más famosos World of Warcraft, que incluso de hecho una de las personas pioneras aquí en Chile en decir que esto iba a ser el futuro importante fue Fernando Flores, que a veces uno lo puede criticar por muchas cosas, pero sí tenía cierta visión, y él hablaba mucho de Second Life, y empezó a llevar a muchos ejecutivos, a empresarios, qué sé yo, etcétera, a jugar World of Warcraft, y decía incluso que los diputados y senadores tenían que jugar eso para poder de alguna forma aprender de una forma más de juego cuestiones que son de la vida real, en una especie de entorno de laboratorio. Y vamos a ver que eso tiene una lógica cuando veamos el impacto en el mundo del trabajo. Después está Guildwars, que es una belleza de juego, todavía se ve muy lindo. Star Trek, Eve, Elder Scrolls. Incluso podríamos decir, tirando el hilito, que Habbo, que tenía estos personajes muy divertidos, podría ser una especie de metaverso, porque ahora no era 3D, pero sí cumplía prácticamente con todas las otras características. No me acuerdo cómo se llamaba esto de los Fanimamis, que era como, alguien se va a acordar por ahí, pero que también era como una especie de mundo que iba a tener hasta su moneda, o sea, porque era bastante innovador. Hoy día estamos hablando de las criptomonedas, en esa época se hablaba de los Fanimamis. Eh, entonces luego entonces empieza el desarrollo de la realidad virtual, y el desarrollo de la realidad virtual tiene una cosa muy interesante. Parte con estos cascos de realidad virtual que ocupaban toda la cabeza y que costaban 3, 4, 5 millones de pesos. Yo recuerdo que probé el primero hace unos 20 años atrás, o 15, no sé, unos 20 años atrás en el Apumanque, y era una locura. Podías jugar un juego que se llamaba Doom, que podías dispararle a monstruos y todo, y en realidad se veía súper mal, pero era impresionante en esa época. Nintendo intentó sacar un juego, una consola de realidad virtual horrible, que fue un fracaso absoluto, pero que de alguna forma también era una intención de llevar la realidad virtual a la casa, y se seguía considerando que iba a ser algo imposible. Entonces por muchos años, deben de haber pasado unos 15 años tratando de desarrollar realidad virtual, y seguía siendo imposible porque era imposible generar dispositivos que no fueran impagables, los computadores no se la podían con eso, y además no había juegos que lo resistieran. Hasta que un equipo de personas, donde estaba incluido uno de los que hizo el Doom, decidió sacar vía crowdfunding
y decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar unos lentes por $300 que van a permitir usar la realidad virtual. Y fue disruptivo porque todo el mundo estaba esperando. Y lo puse en esta plataforma de crowdfunding que evidentemente se me olvidó porque tengo déficit atencional el nombre, pero es la más famosa de todas. Al que se acuerda ahí, no es Indiegogo, sino que es la otra. Y asumo que Fabián lo sabrá. Y entonces, con esta plataforma, él logró, o sea, lograron juntar un montón de plata, porque en el fondo eran millones de personas como yo que estaban esperando la realidad virtual y les dicen de pronto que va a haber unos lentes de $300. Obviamente yo me apunté y me llegaron las primeras versiones de los Oculus. Y les recomiendo buscar ahí, Kickstarter, sí, gracias Fabián. Les recomiendo buscar los Oculus, la versión 1, y eran unas cosas gigantes que tenías que ponerle con una cosa conectada al computador, se veía súper mal, pero no tan mal en realidad. Debo decir que fue impresionante. Cuando los puso primera vez me llegaron mis Oculus de Kickstarter, los probé y no podía creerlo. De hecho creo que me cayeron lágrimas de emoción porque estaba dentro, había solo un juego o una cosa que podías probar, que era como una casa en Toscana con un paisaje así súper bonito al mar Mediterráneo, y era una belleza, y tú movías tu cabeza y se movía y podías ver todo. Entonces era una cuestión muy, muy impresionante. Entonces ahí el problema que ocurría, eso sí, era que te mareabas. O sea, uno movía y te quedabas mareado. Y salió la segunda y tercera generación de Oculus y todavía estaba el problema de marearse. Y la verdad es que hay videos en internet de gente que se mareaba, vomitaba, en fin, era un desastre. Pero era muy entretenido. Ahora, el problema es que no había juegos. No había prácticamente muchas cosas que hacer, más que ese y un par de juegos. Había uno que se llamaba algo así como no era Second Life, pero era como, no me acuerdo, una versión 2 de algún juego, que estaba en realidad virtual y era impresionante jugarlo. O sea, era realmente... Espérame un segundo que voy a asegurarme que estos lentes estén conectados para cuando llegue a esa parte de la presentación. Entonces, como les iba diciendo, surgen estas distintas versiones, pero estaba este problema, no había suficientes juegos y la forma de interactuar también era complicada. O sea, había Razer sacó dos controles que eran como parecidos a los que vamos a ver hoy día del Oculus, pero que eran con cable, y donde uno podía interactuar ya y podías mover tus manos y se veía como tus manos. Y ahí ya era más impresionante. Aún así todavía estaba sentado porque no había cómo capturar el movimiento de una persona caminando o algo por el estilo, por lo tanto era una experiencia sentado. Y ahí HTC hace una movida increíble, una empresa que fabricaba teléfonos, computadores, etc. Y lanzan los HTC Vive. Ahora, ¿cuál fue la gracia? No era que fueran tan buenos desde el punto de vista, que efectivamente eran muy buenos desde el punto de vista de la resolución y todo, pero hicieron dos cosas. La primera es que pusieron unos sensores que se conectaban, había que conectarle unas columnas que tenías que ponerlo en las esquinas de la pieza, era bien ataboso, que lanzaban unos láser y permitían capturar el movimiento del cuerpo. Por lo tanto, ya capturaban el cuerpo y uno podía moverse en un espacio. Y eso sí que daba una sensación de inmersión más o menos impresionante. Sin embargo, igual el casco utilizaba todavía un cable largo que era medio pesado. Pero lo más importante es que al igual que como hizo Steve Jobs con el iPad, que en el fondo de pronto lanzó una tablet cuando había millones de tablets hace años, pero tenía un tremendo ecosistema con las aplicaciones de iPhone que las pasó a tablet, armaron un ecosistema y se juntaron con Valve, que es una empresa de software de juegos, que es más que nada un distribuidor de juegos de distintas empresas de juegos, y transformaron como 25 juegos a realidad virtual, que solo funcionaban con el HTC Vive y no con Oculus Rift. Después lo hicieron compatible, pero al principio solo funcionaba con Oculus Rift. Y eso hizo que la primera camada de gente comprando de forma masiva, podríamos decir, lentes de realidad virtual, fue los que compraron los HTC Vive. Y en el fondo era impresionante. Ahí yo también los tuve y era una cosa increíble, ya podías entrar. De hecho, ahí ya empezamos a hacer las primeras aplicaciones, hicimos unas aplicaciones para minería, etcétera, donde era realmente como estar en la realidad. Pero bueno, no quiero aburrirlos tanto con historia, pero sí es importante entender porque en el fondo vamos a ver que de eso va a depender el futuro del metaverso. O sea, lo que hizo que cambiara todo y que la gente empezara a ver siquiera el metaverso o a empezar a pensar en la realidad virtual como algo real, como algo que se empezó a usar y que empezaron de hecho a ver los primeros juegos sociales que vamos a ver como VRChat, que va a ser el primer metaverso, por decirlo, donde interactúan hoy día gente adolescentes, hay mucha generación Z usando VRChat y todo.
fue el que hubiera lentes que eran accesibles. O sea, luego Microsoft sacó una especificación universal de lentes de realidad virtual que la tomó HP, la tomó Lenovo, la tomaron un montón de fabricantes, Acer, etcétera, y Samsung, y sacaron un montón de lentes muy baratos, a 300, 200 dólares incluso, que aún así requerían computadores de al menos 700 lucas, o como de 1000 dólares, pero aún así seguía siendo algo mucho más accesible. Por lo tanto, gente empezó a usarlo, e incluso la PlayStation sacó entonces los lentes de realidad virtual para PlayStation. Con lo cual ya empezaba a popularizarse el concepto. Por lo tanto, la baja de precio y la generación de ecosistemas fue clave en que la realidad virtual empezara a funcionar. Por eso vamos a ver que eso también va a ser clave en que el metaverso empiece a funcionar, lo que tiene que ver con los ecosistemas. Ahora, es importante entender el tema de los videojuegos, porque pasa que hay gente que de pronto dice, bueno, pero los videojuegos son de los cabros chicos, no sé. No. La verdad es que aquí hay algunas estadísticas a nivel como mundial, donde vemos que en las poblaciones más jóvenes, o sea, entre 18 y 45 años, los videojuegos son más potentes que la televisión o el streaming, más bien dicho. O sea, si creían que Netflix y todas esas cosas eran realmente importantes, son cada vez menos importantes. Entonces recién son las personas sobre 60 años las que prefieren la televisión o prefieren el streaming. Por lo tanto, entender sobre videojuegos es extremadamente importante. Entender sobre videojuegos en el trabajo, en la psicología, en la economía, en el marketing, en cualquier cosa, hoy día es extremadamente importante. Sobre todo porque en el mundo de los videojuegos, hoy día la mayoría de las empresas de videojuegos tienen contratados como head en la parte de diseño a personas expertas en economía del comportamiento. Y la economía del comportamiento hoy día es una de las disciplinas que más se está aplicando en marketing, en ventas, en gestión de retailers, etc. Por lo tanto, hoy día uno dice ya, estas son cuestiones que hay que estar atento. ¿Ya? Por lo tanto, saber de eso es muy importante. Vamos a hablar también de algunas aplicaciones en lo que tiene que ver con la educación. Vamos a ver que justamente el metaverso va a ser la solución a que el colegio sea una lata. Entonces vamos a hablar de las tecnologías de base. ¿Por qué es importante hablar de las tecnologías de base? Porque muchas personas están hablando de metaverso y están hablando de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, blockchain, NFT, Internet de las cosas, juegos multiplayer, creación en 3D, etc. Y las personas dicen, bueno, pero ¿qué es todo esto? ¿Hay que saber de todo esto? Mira, la verdad es que no es que haya que saber de todo esto, pero hay que entender un poco de qué se tratan algunas de estas cuestiones, sobre todo para que no suenen raras cuando uno las escucha. Por lo tanto, voy a explicar brevemente algunos de estos conceptos. El primero tiene que ver con realidad virtual, ya que sería como el origen del metaverso, y un poco tiene que ver con engañar al cerebro, ¿no es cierto?, con distintos tipos de inputs, ya del input auditorio, por ejemplo, auditorio, no sé qué sería, cómo sería en español, audición, bueno, desde la audición sería el usar, por ejemplo, el sonido 3D. El sonido 3D es una cosa muy interesante, porque se capta con varios micrófonos. De hecho, yo tengo por aquí, debe estar por ahí, pero tengo un micrófono 3D que básicamente es una caja con varios micrófonos puestos en distintos ángulos, que cuando graban el sonido lo graban varias pistas, que después uno lo pone en el computador y puede direccionar ese sonido a distintos lugares físicos en el fondo, y hay como una cabeza virtual a la cual uno le mueve las cosas. Y es interesante porque después cuando se reproduce el sonido, efectivamente al ponerse los audífonos, uno puede moverse y el sonido va cambiando de lugar. Y eso es muy importante para la inmersión. Por ejemplo, en video 360, por ejemplo, yo he grabado videos en 360 con el audio, uno tiene que hacer toda una dinámica nueva de relatos incluso, porque yo puedo tener escenas que están pasando adelante, pero si yo quiero que el espectador se vaya a una escena que está atrás, tengo que hacer que el ruido venga de atrás, para que la persona quiera darse vuelta. Entonces, la inmersión está dada por esta simulación, de alguna forma, que se utiliza psicoacústica, para que las personas tengan la sensación, ¿no es cierto?, de que están en un espacio 3D. Entonces, si uno suma en la realidad virtual desde el punto de vista visual, que vendría a ser lo que está más abajo, ¿no es cierto?, la generación de polígonos que sean lo más realistas posible, a un sonido que hace pensar de que las cosas están en distintos lugares, ya se va haciendo más realista y el cerebro empieza a creerlo. Pero luego vienen los controles ápticos, y áptico significa que tenga un feedback físico. Y ese feedback físico puede ser una vibración, por ejemplo, como los mandos de los videojuegos. En el caso, por ejemplo, del Oculus,
cuando uno está usando, por ejemplo, hay un juego que voy a ver si se los alcanzo a mostrar, pero que es de un arco y una flecha, y uno dispara con el arco y flecha y uno mueve los controles de esta forma, eh, suena primero un tac, 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 pero cuando uno va tirando el arco empieza a vibrar. Y en el momento que está vibrando, el cerebro empieza a creer que estoy haciendo fuerza. Y lo interesante es que después de un rato el brazo comienza a doler. Y duele tal cual como si uno estuviera con un arco. Y es interesante porque a mí me ha quedado dolorido 2 días el brazo, porque el cerebro se creyó finalmente eso, a pesar de que no estaba ejerciendo ningún tipo de fuerza. Y luego ya están, por ejemplo, algunas cosas como la voz, que uno va a poder hablar y ya funciona. O sea, es decir, uno puede decir, por ejemplo, en el caso de Mixed Reality de Windows, uno va y le habla, oye, quiero que pase tal cosa, quiero que se abra tal juego, porque está integrado con Cortana, qué sé yo. Y en el caso se supone que ya hay varios dispositivos que ya existen. De hecho, vamos a ver unos dispositivos sexuales, de hecho, que es bastante interesante. Pero también están los dispositivos que uno puede recibir un golpe y sentirlo y una serie de cosas así. Por lo tanto, es muy, muy, muy interesante. Y bueno, como hablaban aquí, efectivamente un reality, por ejemplo, en el metaverso sería muy interesante. Después está la tecnología de realidad aumentada, y eso que suena así de complicado en realidad es Pokémon Go. O sea, si jugaron Pokémon Go saben lo que es la realidad aumentada, y tiene que ver con poner cosas sobre la realidad, para lo cual generalmente se utilizan tecnologías ópticas que calculan la distancia para poder posicionar los elementos de manera que se vea realista que está puesto ahí. Probablemente la aplicación comercial más importante que ha habido es la de Microsoft, que se llaman los HoloLens, donde uno puede realmente ver hologramas. Yo los usé y era bien impresionante, se pueden ver como hologramas y todo, pero toda la tecnología de hologramas en el fondo está basada en eso. Hoy día se está trabajando ya en lentes que van pegados a la córnea, como lentes de contacto, que permiten proyectar hologramas, y es como se supone que el sueño de mucha gente el llegar a eso. Pero la realidad aumentada, en el fondo, está muy vinculada a lo que se va a llamar después la realidad mixta, que tiene que ver con poder mostrar cómo se ve la realidad virtual a otras personas que no están en la realidad virtual. Entonces, se mezcla porque finalmente la tecnología para la realidad aumentada, que tiene que ver con el cálculo de la distancia de los objetos para poder mapear, se está usando en los lentes. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven estos lentes, acá hay una serie de cámaras y sensores que mandan la señal hacia los objetos para poder evitar, por ejemplo, que yo choque. O sea, uno genera una especie de cerco donde si uno se pasa de ese cerco, los lentes te avisan. Pero además son capaces de capturar la forma de mis manos, y yo puedo tomar cosas en el mundo virtual. Literalmente, se ven todos mis dedos. De hecho, llega a un nivel que yo puedo poner mis lentes contra el teclado y contra la pantalla, y estoy dentro de un mundo virtual. Por ejemplo, estoy en una playa, pero puedo ver mi teclado y mi pantalla real. Entonces puedo escribir, y puedo escribir un documento completo estando en una playa, por ejemplo. Entonces eso es muy interesante porque ahí se mezcla esa tecnología en el fondo que originalmente era para la realidad aumentada. Luego tenemos la inteligencia artificial. No voy a entrar obviamente en detalle en lo que es la inteligencia artificial aquí, pero básicamente acá aplica para la generación, por ejemplo, de humanos artificiales con los que podemos interactuar, desde concierge, o sea, en el fondo como personas que nos pueden asistir, hasta en juegos, por ejemplo, poder interactuar con personajes no jugadores, que no necesariamente son humanos y que son, por ejemplo, los enemigos que pone el juego, lo que sea, y empezar a mezclar entre los humanos. Pero también para reconocer problemas. Vamos a ver que están empezando a ocurrir problemas en el metaverso. Han ocurrido las primeras violaciones, por ejemplo. Es algo bastante complejo, lo vamos a hablar en detalle. Pero también reconocimiento de voz, la inteligencia de datos. El metaverso va a tener que estar aprendiendo constantemente lo que hace la gente. Y a diferencia del mundo real, el metaverso puede cambiar por completo, y puede cambiar a cada rato, y puede cambiar para ti, de acuerdo a lo que tú estás haciendo, de acuerdo a lo que otras personas parecidas a ti están haciendo, lo que tiene ciertas ventajas y ciertos peligros. Comercialmente obviamente puede ser explotado. Hoy día cuando te ponen los lentes de Meta, por ejemplo, los que era Facebook antes, que son los que yo tengo acá, igual ellos están capturando toda tu información, ya no solo de lo que hablas, lo que dices, etcétera, sino que de cómo me muevo, cómo reacciono, qué cosas miro, a qué le pongo atención. La tecnología siguiente, por ejemplo, que va a permitir bajar de costo, lo que va a hacer es que va a permitir reconocer el iris, y por lo tanto cuando yo apunto el iris voy a tener comprimido, voy a tener la mejor resolución donde está el iris y menos resolución hacia los lados, lo que permite bajar el costo de los computadores que van a utilizar estos lentes. Pero eso significa que también van a saber exactamente dónde estoy mirando, por lo tanto me van a estar haciendo traqueo de mirada, me van a estar haciendo, o sea,
el nivel de información que van a tener de todas las personas, para luego eso aplicarlo, para eventualmente hacer un mundo más bonito o un mundo mejor, comercialmente hablando, da un poco de susto a veces. Y por supuesto, bueno, lo que les hablaba de la optimización de la resolución. Después viene por qué hablamos de tecnología blockchain en el metaverso. No voy a entrar en detalle nuevamente en esto porque eso da para otro curso entero, pero blockchain, si tuviéramos que resumir, tiene que ver con transacciones digitales únicas. Hoy día yo tengo un activo digital, por ejemplo una foto o un video, y lo paso a todos mis amigos, porque todos mis amigos tienen una copia de ese video o de esa foto. La pregunta es cómo haría para tener una foto o algo que nadie más pueda tener. Lo mismo si hiciera una transacción digital, podría ser falseada, hackeada, etc. Lo que hace blockchain, para que se haga una idea, es que básicamente alguien decide hacer una transacción, por ejemplo una transacción financiera, o por ejemplo entregarte una foto, y hay un montón de computadores que no se conocen entre ellos, que no son amigos tampoco, que están en una red, eso sí. Y todos esos computadores están como mirando esa transacción. Es como si se pusieran justo ahí a mirar cómo tú estás haciendo la transacción. Y todos ellos dicen, ok, es verdad que se hizo esa transacción. Dado que todos ellos, el 100% de ellos, no puede ser alguno menos, el 100% de ellos dicen, ok, yo vi que esa transacción ocurrió, esa transacción queda combinada en un bloque de datos. Y ese bloque de datos se junta a otra cadena de bloques de datos, por eso es blockchain, cadena de bloques, y ya no puede ser cambiada, porque es justamente el empaquetamiento lo que hizo que esa operación fuera válida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, una foto que decido vender, no sé, la foto de mi pollo de peluche, ¿ya? Entonces decido vender una foto de mi pollo de peluche. Lo que hago es que la llevo a esta blockchain, que vendría a ser hay varias blockchains, está Ethereum por ejemplo, y voy a Ethereum y toda la gente de Ethereum dice, ok, es verdad, esa es la foto de tu pollo. ¿Cuántas fotos vas a hacer? Voy a hacer 10 fotos de mi pollo. Perfecto. La 1 de 10, la 2 de 10, así sucesivamente. Quedan verificadas, queda guardado, queda en el bloque de datos, y por lo tanto ahora cuando yo venda una de esas, no la van a poder copiar, porque siempre se va a poder chequear contra la blockchain y le voy a poder preguntar a esta gente, oye, ¿esta es de verdad? A ver, el número, sí, todos estuvimos de acuerdo en que eso era de verdad. Y por lo tanto queda verificado. ¿Por qué tiene tanto impacto en el metaverso esto? Porque, ¿qué pasa? Imagínate que te compras unas zapatillas Nike en el metaverso. Porque quieres lucir tus zapatillas Nike y todo. Y ya vamos a ver, el mundo de la moda ya está generando billones de dólares. Pero entonces podrías comprarte Nike falsas también. Podrías crearte tu propia, porque vamos a ver que puedes crear en el metaverso. Entonces vas y agarras Blender, te creas unas Nike, las dibujas, te las pegas, te las pones en tu avatar y la gente pasa piola. Pero para que puedas usar unas Nike de verdad, entonces si están hechas con NFT, yo voy a poder verificar que tus Nike son verdaderas. Obviamente sería un poco atroz que uno la estuvieran verificando las zapatillas en los amigos, así, a ver, pero déjame ver si son verdaderas. Pero no va a faltar. Y la gente que quiere comprar, además por mostrar, hoy día hay que decir, la gente que está comprando NFT no es que realmente necesite la vida, generalmente le sobra un poco de plata y bueno, el NFT todavía es una industria muy de especulación y hay que tener mucho cuidado. Por eso nombré el NFT, nombré blockchain y nombré, para que no lo confundan, por ejemplo, con Bitcoin, que Bitcoin junto con Ethereum son monedas o criptomonedas que corren en la tecnología blockchain y que se pueden usar para comprar NFTs. Uno genera una billetera y luego compra NFTs, o que puede ser una foto de pollo, qué sé yo, lo que sea. Pero cuidado en el fondo con muchos especuladores que andan diciendo, oye, compra NFT porque te vas a hacer millonario, compra Bitcoin, y como que mezclan NFT con Bitcoin. No, NFT son objetos digitales incopiables o non-fungible tokens, y las criptomonedas es con lo que uno puede comprar eso u otras cosas. También puedes comprar droga con criptomonedas. Entonces, en el fondo hay que ser súper cauteloso en ese sentido. Entonces, bueno, el NFT aquí es lo que importa, más que la criptomoneda, porque ojalá vendan NFTs con monedas normales, porque en realidad las criptomonedas además son una cosa totalmente inservible en general, desde el punto de vista de que valen cualquier cosa versus el que usen la moneda del país. Entonces, pero el NFT permite entonces que esas zapatillas Nike sean únicas y que el objeto que tú hagas, ¿no es cierto? Y permite generar una industria de gente que va a hacer objetos y que ya está haciendo objetos, de hecho, para el metaverso. Y vamos a ver que está siendo bastante lucrativo. Y bueno, y en el fondo lo otro tema es el tema de los juegos. Y ahí les recomiendo meterse y ver qué es lo que es Roblox,
qué es lo que es League of Legends, qué es lo que es Minecraft, qué es lo que es Fortnite. Hay varios otros más, pero probablemente de hecho Roblox, Minecraft y Fortnite sean los juegos en los que más hoy día se está comercializando objetos tipo NFTs y tipo objetos virtuales de moda, etcétera. Em, por lo tanto, es un lugar muy interesante y son las cosas que los niños están jugando. O sea, hoy día o sea, todos estos juegos los están jugando la generación, desde los millennials hasta la generación Z, la generación alfa. Por lo tanto, entender esto, por ejemplo, para algunos de los que van a ver esto, que son terapeutas o lo que sea, es crucial, porque en el fondo van a estar metidos ahí y hay realidades que ocurren. Y vamos a ver que eso tiene unos impactos psicológicos más o menos importantes. Pero esos son los lugares donde se puede, en el fondo, ver que están todas estas cosas aplicadas. O sea, hay realidad virtual, aumentar, artificial, todas esas cosas ocurren en estos mundos. No, se puede crear en el metaverso, y aquí me estoy yendo como una cosa súper práctica, pero en el fondo sí, la verdad es que puedes desarrollar modelos 3D en un modelador como Blender, pueden seleccionar plataformas VR para poner esos objetos, y hay varias plataformas VR, hay plataformas para vender, por ejemplo, también, aprender qué es lo que es un NFT o cómo funcionan los NFT, crear un wallet en blockchain como Ethereum, aprender a usar las criptomonedas, por supuesto, va a servir para poder entregar o vender cosas. Y usar marketplace NFTs como Decentraland. Decentraland es como el más famoso de NFTs que se venden con Ethereum. Y luego tienes los juegos como Roblox, Minecraft o Fortnite y entender cómo funcionan esos mercados para poder, en el fondo, vender. Probablemente sus hijos ya estén vendiendo cosas ahí. Vamos a ver que también se están vendiendo cosas bastante más complejas por parte de los mismos niños. Así que siempre que creen que sus niños son inocentes, les puedo asegurar que están completamente equivocados. ¿Se puede ganar dinero? Sí, la verdad es que se puede ganar dinero con el metaverso. Por lo tanto, en realidad puede ser una profesión. O sea, dejen de obligar a sus hijos a ir a la universidad. ¿Ah? Dejen de obligarlos a estudiar carreras como psicología, como arquitectura, como ingeniería. Son todas esas puras pagoneterías que son inservibles hoy día. Y ustedes lo saben. Y las empresas grandes lo saben. Así que no hagan perder el tiempo, por favor, a sus hijos y háganlos meterse en el mundo digital porque se pueden hacer millonarios y los van a mantener a ustedes. Probablemente van a pagar sus asilos, etcétera. Entonces, ahí tenemos diseñar ropa y accesorios 3D para jugadores, crear y monetizar juegos de realidad virtual, ofrecer servicios en el metaverso. Yo puedo ofrecer servicios, puedo vender, qué sé yo, apoyar gente, enseñarle a gente, etcétera. Hacer gemelos digitales de ropa u otros objetos para marca. Todas estas pymes que no sepan hacer cosas en digital o que no sepan hacer cosas en metaverso, ofrecerles hacer las versiones digitales de ellos y venderles eso. Hacer tours virtuales de lugares reales, representar artistas y hacer obras digitales de NFT. Todos estos artistas que les cargan la tecnología, que son antitecnología, bla, bla, bla. Perfecto, sea antitecnología, yo soy tu representante, me quedo con un porcentaje y vendo todas tus cuestiones en versión NFT. O sea, imagínense, sus hijos se pueden hacer ricos haciendo esto. Hacer streaming del metaverso en Twitch. Ya hay muchos cabros que están ganando un montón de plata haciendo streaming de jugando. La gente paga por ver gente jugar. Así de simple. ¿Ah? Por lo tanto, es como hacer tutoriales de metaverso, como por ejemplo esta misma charla, por ejemplo, podría haber cobrado por ella. Y hacer trading y especulación, que por supuesto que eso es lo miserable y que está haciendo mucha gente, que están haciendo estafas piramidales, en fin, obviamente la idea es que sus hijos no aprendan a hacer eso, pero en fin, esas cosas se aprenden igual, hacen dropshipping incluso. Pero, en fin, pero en el fondo eso. Aquí pregunta, por ejemplo, bueno, ¿en qué el metaverso correcto? Decentraland, Sandbox, etcétera. Una cosa son los marketplaces, que en el fondo yo puedo crear NFTs para esos marketplaces, y en general lo que uno dice, o sea, si vas a crear objetos, por ejemplo, como ropa o zapatilla o whatever, esos se crean finalmente en Blender o en software 3D, se exportan como .ofj y se pueden meter en cualquiera de las plataformas. Hay, por ejemplo, un par de marcas de moda ya que son solamente digitales y que venden cosas para Decentraland, para otros y también para Roblox y para Minecraft. Por lo tanto, es como que se puede exportar en múltiples cuestiones. Ahora, construir mundos, bueno, hay mundos que ya están, o sea, Roblox, o sea, todo esto que nombré son mundos al final del día. Decentraland es más un marketplace que un mundo, a pesar de que se puede estar dentro de él y todo. Y luego estaría, por supuesto, el venue de Facebook o de Meta, que se llama ahora. Pero justamente la pregunta
da cuenta un poco del estado de las cosas. O sea, el hecho de que hoy día no haya mucha claridad de realmente dónde conviene poner la ficha es porque también la cosa está incipiente. ¿Ya? La tecnología está clara, pero todavía está incipiente, porque por ejemplo el vender y comprar NFT, la verdad es que no es muy fácil. O sea, hay que crearse una billetera, hay que comprar estas criptomonedas, hay que configurarlo, funciona con algunos navegadores, entonces tampoco es algo muy simple. Es más fácil comprar o vender cosas a través del pronto de las plataformas de juego. Por eso es que todavía es un tema que está un poco en proceso. Luego, aquí hay un ejemplo, ya que es el ejemplo de la moda, que es bien interesante. La verdad es que primero se empezó con transformar cosas virtuales a 3D, ¿no es cierto? Pero luego ya empezó, o sea, ya van dos Metaverse Fashion Week, o sea, la última Semana de la Moda de París se hizo en el Metaverso, o sea, es una cuestión impresionante. Marcas como Etro, Tommy Hilfiger, Cavalli, etcétera, están empezando a desarrollar y a hacer ropa y a hacer cosas y experiencias para el metaverso. Hay casas de moda 100% digitales, o sea, es decir, ni siquiera hacen ropa como de verdad en el fondo, como de Fabricant, DressX, de Material Set, solamente en moda digital. Y venden, por ejemplo, ropa que está hecha para que tú la uses en filtros de Instagram. Entonces tú te la pones en una foto de Instagram y parece que estuviera puesta, pero en realidad solo la puedes usar en Instagram. Entonces para la gente que le encanta sacarse fotos de Instagram, en el fondo pueden tener un armario de ropa y ropa exclusiva. O sea, hemos llegado al absurdo de que se vendan zapatillas por $5.000 o polerones por $10.000 porque son únicos y son diseños únicos para que los uses en tu avatar de Roblox. O sea, ya para que se hagan una idea, hoy día obviamente es así especulativo, pero va a llegar un momento en que va a ser normal. Por ejemplo, los gemelos digitales de la ropa es cuando tú te compras un polerón o una zapatilla y te venden y te entregan además la versión digital para que te la puedas poner en el metaverso. Y es una muy buena forma de publicidad al final del día, porque en el fondo si la persona se pone la ropa en un lugar y nadie la ve, pero se pasea por el metaverso con el polerón y todo el mundo lo ve, es una mejor forma de mostrarse. Por lo tanto, conviene que las empresas empiecen a pensar en los gemelos digitales de la ropa. Y ahí hay un tremendo mundo para las pymes que tienen ropa que hagan eso, para los retailers que tienen ropa que hagan eso, y para los creadores digitales, que serían sus hijos que no van a estudiar ninguna carrera para que hagan cosas razonables, que podrían dedicarse a hacerle estos gemelos digitales a las marcas que lo necesiten. Y aquí tenemos juegos, o sea, tenemos algunos juegos donde han estado las marcas: Balenciaga en Fortnite, Ralph Lauren en Roblox, Lacoste en Minecraft, Dolce Gabbana en Roblox, Gucci en Roblox. La experiencia de Gucci es muy interesante. Y los NFTs como Decentraland, por supuesto, donde uno puede poner este tipo de cosas. Eh, bueno, ahí están poniendo algunos ejemplos de, claro, los peligros de las cripto y de los NFT y todo, es que eventualmente puede haber hackeos o robos y cosas por el estilo, a pesar de lo supuestamente muy segura que era esa tecnología. Ahora, probablemente ya cuando tienes el... Por eso es muy importante cuando las plataformas estén más maduras, el momento que yo compre mi ropa y la tenga en mi avatar, a no ser que hackeen el mundo los avatares y te roben la ropa, al fondo, o te asalten, probablemente a lo mejor existe. Yo imagino que van a aparecer probablemente los primeros chilenos que sean como lanzas digitales y que de pronto vayan corriendo y te saquen, qué sé yo, los anteojos Prada que te compraste en el mundo virtual. Va a ser divertido, ¿sí? Yo creo que ver el primer lanza en, en metaverso. Y bueno, ahora nos vamos a un tema serio. Bueno, todos los temas son serios, pero un tema serio es la salud mental. Ah, entonces, influye la salud mental o viceversa, ¿no es cierto? El metaverso en la salud mental. La verdad es que esto es muy interesante. Por un lado, el metaverso ofrece una posibilidad única de expresarse y experimentar. Puedo ser como quiera, puedo cambiar mi color de piel, puedo cambiar mi sexo, puedo vestirme de la forma que quiera. Da lo mismo, porque en el fondo puedo ser otra persona. Y eso es muy interesante. Y eso es muy interesante, por ejemplo, para lo que tiene que ver con el tema de la identidad de género. Mucha gente no sabe lo complejo que es el mundo de las personas transgénero cuando tienen esta disforia de género, que es esta sensación de no estar en su propio cuerpo, etcétera, o de querer. Y primero es el proceso de experimentar la transición, cómo se hace, pero también mientras no puede existir esta transición, o en muchos casos personas que no tienen los medios suficientes para transformarse de la forma que querrían, o que la sociedad impone también, porque la sociedad impone estándares de belleza, impone una serie de cosas que son terribles, que hacen que las personas estén constantemente estresadas y constantemente insegurizadas y con una alta disforia de su cuerpo en general. Entonces, ¿qué pasa? Esto permitiría experimentar. Yo les voy a contar un caso cercano, yo mismo.
cuando me llegaron los Oculus Quest por primera vez, yo ya había probado en realidad virtual y todo, pero los Oculus Quest son un cambio radical porque no tienen cables, el sonido posicional, son tan inmersivos que realmente uno siente que está ahí. Y probé con VRChat, que es la aplicación que hoy día todo el mundo usa en realidad virtual para comunicarse, como es como el gran espacio social. La red social de la realidad virtual se llama VRChat. Y se puede usar incluso en el computador, o sea, ustedes ya pueden crearse una cuenta en VRChat. Eh, y yo entré y me puse el cuerpo de una mujer porque quería experimentar eso. Yo me considero a mí mismo como en el espectro de género como no binario, es decir, ni como hombre ni como mujer, doy vueltas en eso. Eh, entonces yo me puse a caminar con este ropa de mujer, qué sé yo, y era un personaje, qué sé yo, que se llamaba Sofía, y me puse a cantar con una voz muy femenina, etcétera y todo, y fue interesante porque de pronto empezó a llegar gente, y empezó a llegar gente, y empezó a llegar gente, y todos me estaban escuchando cantar. Yo soy cantante, entonces lo hacía razonablemente bien. Y de pronto empiezan a aplaudirme, que les había encantado, porque yo además estaba bailando, qué sé yo y todo, y me empiezan a decir, amiga, ¿de dónde eres? Qué sé yo y todo, y yo me metí tanto en el personaje. Fue tan impactante como yo me sentía esa Sofía y veía mi cuerpo, que era un cuerpo femenino, y estaba totalmente inmersa, que de pronto era ese personaje. Y la gente empezó a interactuar conmigo, y de pronto aparecieron algunos chilenos que decían garabatos, y era como, oh, sí, la cosa. Fue muy gracioso eso. Pero había gente de todas partes del mundo, y de pronto gente de Indonesia, de China, de todas partes. Había cientos de personas, y conversábamos y hablamos. Y fue impresionante, fue una de las experiencias como lindas que he tenido en mi vida cuando salí de esa realidad virtual. Era como que estaba en la realidad, era como raro, como que había sido, y ahora era yo, y era Andrés, y ya no era Sofía, y era muy loco. Y entonces ahí uno se da cuenta que puede ser muy potente en ese sentido. Ahora, eso tiene riesgos también. Porque ¿qué pasó? 2 semanas, o no, 3 días después, se me ocurrió meterme de nuevo y decidí, porque lo había encontrado genial, y me metí entonces en un mundo donde había parece que muchos gringos. Ya sabemos que los gringos no son tan brillantes algunos en algunos estados, si son fanáticos de Trump, por ejemplo. Y yo estaba cantando y todo, y alguien se dio cuenta que mi voz era media masculina, y empezó a decir, ah, claro, es un, qué sé yo, un fleto, bla, bla, y empezaron a insultarme, a maltratarme, y todo lo que le ocurre en general a las personas trans en la vida, el día a día, o sea, que esa es su vida. Muchas veces que gente los insulta, qué sé yo, todo. Y la pasé tan mal, que quedé súper traumado, y estuve 2 semanas sin poder ponerme los lentes de realidad virtual. Y me sentía mal, realmente, tenía una sensación de mucho malestar. Eh, entonces es muy heavy el efecto. Entonces vamos a ver que tiene entonces esta cosa muy potente. O sea, cuando yo les cuento esta potencia es porque tiene un potencial terapéutico también importantísimo. O sea, bien supervisado. Y vamos a ver que entonces lo que se requiere es supervisión. Entonces permite generar terapias más inclusivas también, personas en situación de discapacidad o personas neurodivergentes, por ejemplo, personas autistas o gente con trastorno de déficit atencional, que de pronto nos cuesta salir, que nos cuesta estar con personas o el ruido, etcétera. Estando dentro de estos entornos, podemos estar de pronto con una persona terapeuta en el metaverso donde nos sentimos más cómodos, donde podemos generar, y además puede atenderme una persona de cualquier parte del mundo y es mucho más natural. También hay tratamientos para temas de la ansiedad social, fobias, adicciones, PTSD, entre otras, que es el trastorno, o sea, el estrés postraumático. Y hay plataformas como Amelia o Virtually Better, que son plataformas que pueden usar los psicólogos y que te permite hacer sesiones y tienen una gestión de sesiones para eliminar las fobias, la ansiedad, etcétera. Porque además, por ejemplo, el tema de la ansiedad social es un tema que se puede tratar súper bien porque uno puede experimentar, jugar en lugares con más gente, con menos gente. Es un lugar, finalmente tiene la gracia, y ahí dice riesgos semi-limitados, se puede cortar. En el peor de los casos, alguien te puede sacar los lentes. O sea, la situación es muy estresante, me saco los lentes. Hay veces que te la crees tanto que no te acuerdas que te lo puedes sacar, pero puede haber alguien contigo. O sea, en entornos terapéuticos, usar los lentes también puede ser algo súper importante. Ahora, por supuesto que es riesgoso a una persona con psicosis, con autismo, de pronto sin supervisión. O sea, ante momentos de extremada angustia, si la persona no se puede sacar los lentes, tiene que haber alguien que supervise el proceso y que esté mirando cómo está pasando esto. Y por lo tanto las agresiones también existen igual, lo que les acabo de contar. O sea, me terminaron agrediendo, me terminaron insultando y me sentí súper mal y la pasé pésimo. Y la gente la puede terminar a pasar pésimo. Por otro lado, el mundo real puede ser menos lindo. O sea, ¿qué pasa si en este mundo virtual tengo más amigos, es más entretenido, es más bonito, es más entretenido? Entonces, eso hace
que en el fondo el mundo real pueda parecer molesto. Entonces, ¿qué va a pasar con las conductas de escapismo, por ejemplo? Y esto puede causar entonces adicciones. O sea, finalmente se parece, no sé, a fumar hongos o algo por el estilo, donde las personas entonces van a querer estar en este mundo virtual. Entonces, el control va a ser un tema muy importante. Y finalmente temas como exposición a material sexual o violento que va a aparecer, o sea, voy a encontrarme de pronto con, no sé, una pareja teniendo sexo en medio de la nada, ¿no es cierto? Ahora, pero eso es preocupante hasta cierto punto porque en realidad hoy día sus hijos ven pornografía más de lo que ustedes se imaginan. Así que, por lo tanto, lo van a ver igual. Ahora el tema, por supuesto, es que se está trabajando mucho lo que tiene que ver con el control de la privacidad, con el control también de las edades, porque vamos a ver que se viene un fenómeno muy complejo que es la sexualización infantil virtual, y que, por supuesto, que también hay que tratar y que lo vamos a ver en sí. Ahí Cecilia hizo, ojalá que no sería tan malo que mi hija estudiara psicología. Sí, estudiar psicología no está mal de por sí. O sea, a ver, de las carreras que sí valen la pena, de hecho en estricto rigor tendría que decirlo, la carrera que vale la pena en el futuro es la psicología. Y no porque yo sea psicólogo, sino que porque finalmente detrás de todas las cosas hay personas. O sea, al final, en el trabajo hay personas, en la tecnología hay personas, todo tiene que ver con personas al final. Y los que programan la inteligencia artificial también son personas. Entonces, entender a las personas es importante. Ahora, lo importante es que el problema que yo veo mucho en los psicólogos, y debo decirlo con mucha tranquilidad, es que les cuesta mucho meterse en los temas tecnológicos. Por lo menos la generación mía es terrible. O sea, la generación mía yo era el único que llevaba computadora a la universidad. Pero las generaciones nuevas están empezando ya a meterse más en este tema como de los juegos y todo el asunto. Pero en el fondo creo que los psicólogos con más experiencia, que tienen también algunas ventajas de esa experiencia, tienen que meterse en los temas de tecnología. Y los que son más jóvenes, por supuesto, lo van a hacer de forma natural porque la van a usar. Pero eso es súper importante. Nos vamos a este tema que es candente, ¿no es cierto? A The Metaverse is for Sex. Les recomiendo, sí o sí, buscar The Internet is for Sex en YouTube. Y vean por favor ese video subtitulado, los que no saben inglés, los que saben inglés, porque es el video clásico, el video que explica lo que es la Internet. O sea, si usted quiere saber qué es lo que es la Internet, tiene que ver el video de Internet is for Sex, porque ahí, y además lo divertido es que está hecho con está hecho con personajes de World of Warcraft. Por lo tanto, ya estaba hecho en el metaverso. Y estamos hablando de una canción de hace 15 años atrás, no sé, una cosa por el estilo. Y ya estaba hecho en el metaverso al final del día. Por lo tanto, el Metaverse is for Porn también finalmente aplica. Eh, entonces, lo primero que surge como realidad virtual es el porno en 360. O sea, traten de imaginarse lo evidente, ¿no es cierto? O sea, no les voy a decir que yo lo conozca, pero básicamente es como estás frente a alguien que se acerca a ti y camina hacia ti y es como si estuviera frente a ti y es como si pudieras tocarlo, como si pudieras interactuar. Y es impresionante, en alta resolución es realmente impresionante y con sonido posicional es aún más impresionante. O sea, es decir, una persona te habla del oído y tú sientes que está hablando del oído, por lo tanto la experiencia es realmente increíble. Y entonces puedes vivir la fantasía de estar con tu actriz porno favorita, qué sé yo, whatever. Pero lo interesante es que luego han empezado a sacar juguetes interactivos de realidad virtual, tanto para hombres como para mujeres, donde tienes juguetes que se ponen en los lugares que ustedes pueden imaginar y que funcionan al mismo ritmo de lo que está pasando en lo que tú estás viendo en la realidad virtual. Por lo tanto, básicamente puedes simular como que estuvieras teniendo actividad sexual en la realidad virtual. Eso es bastante impresionante porque vamos a ver que tiene algunas implicancias lo que tiene que ver con la sexualidad en general y con la salud mental también. Y luego están los juguetes interactivos comunicados, donde de frentón yo puedo estar con mi pareja o con otra pareja arbitraria, wherever, en el mundo, y, eh, y veo al avatar de la otra persona y puedo interactuar sexualmente con el avatar de la otra persona y la otra persona va a sentir, va a tener sensaciones sexuales en los lugares donde tenga puestos estos instrumentos, ¿no es cierto? Y va a poder interactuar sexualmente con alguien a distancia. Eso es impresionante, eso es increíble y ya está, ya existe hace harto tiempo, y también cambia un poco la forma de ver la sexualidad, ¿no es cierto?, en distintas personas. Y ahí eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la sexualidad de las diversidades o disidencias o personas en situación de discapacidad, etcétera, que de pronto no tenían posibilidades de ciertas cosas y aquí pueden vivir estas experiencias. Personas solitarias, personas que de pronto son más reclusivas, personas con problemas de ansiedad social, etcétera, que también tienen derecho a vivir experiencias sexuales, pueden vivir estas experiencias en este tipo de plataformas. Por lo tanto, hay un beneficio importante. Ya están habiendo en ciertos países, por ejemplo en Japón, hay como prostíbulos, entre comillas, o salas donde tú vas a estar con chicas virtuales que están en realidad virtual, obviamente, y con estas plataformas y con estos instrumentos en el fondo que se conectan al cuerpo.
Incluso con inteligencia artificial ya hay novias virtuales, o sea, hay varias novias que uno puede como comprar y que de alguna forma puedes conversar con ellas, qué sé yo, tener interacción, etcétera, y que las personas que se sienten solas finalmente también le encuentran utilidad y son de bajo costo, etcétera. Por lo tanto, entender esto es súper importante a la hora, por ejemplo, de tratar este tipo de problemas. Positivo, experimentar empatía mediante el POV del otro, el punto de vista o point of view. Muchos hombres y mujeres han hecho el experimento de ponerse en el lugar del otro en estos juegos o esta realidad virtual. Y en el fondo, claro, es raro porque equivale como a cambiar de preferencia sexual y todo, pero también sirve para entender cómo ve el otro el acercamiento sexual del otro. Por lo tanto, también ha servido para generar, hay muchos experimentos muy interesantes de parejas que han experimentado con esto y ha generado una mayor empatía en lo que tiene que ver con la forma de relacionarse. Personas que tienen que tener experiencia sexual después de traumas sexuales incluso, o de otro tipo de traumas, que es muy difícil que lo hagan con personas. Esto también sirve como una forma de ir de a poco, ¿no es cierto?, llegando a eso. Por supuesto que las versiones porno del VR también son un poco excesivas, hay que tener cuidado con el contenido para qué lo vamos a usar, pero algunos problemas que genera dependencia, adicción, incluso problemas de funcionamiento sexual, como pasa con la adicción al porno, que es una cosa que existe, que si se usa mucho finalmente puede causar este tipo de problemas. Y ya han ocurrido asaltos sexuales. Y esto es heavy porque hoy día están embarradas en el tema del metaverso con el sexo porque una psicóloga que estaba con su lente de realidad virtual entró al metaverso y lo primero que le pasa es que llegan 6 tipos y los 6 tipos la violan en el metaverso y graban la cuestión y la hicieron sentir horrible. O sea, ella se sintió, como les decía, psicológicamente cuando uno está muy metido en esto, realmente sientes lo que pasa. Entonces el nivel de agresión, entonces ahí bueno, tenemos hombres siendo hombres. O sea, fíjate, lo primero que hacen es estar en el mundo virtual y violar a alguien en grupo. Y fue bastante terrible. Entonces hoy día se está trabajando mucho y la gente de Meta y de distintas plataformas en cómo evitar que ocurran este tipo de cuestiones. Pero es difícil, porque en el fondo, y ahí vamos a ver, tiene mucho que ver con que las personas despersonalizan los avatares. Porque al final tú crees que es un juego, tú crees que el otro es un dibujo, que puede ser cualquier cosa al otro lado. Entonces ocurre un proceso de despersonalización y en esa despersonalización ese otro da lo mismo. Entonces si las personas, o sea, probablemente estos tipos que hacen eso ya en la vida real deben ser miserables, pero si ya eran miserables ahora se vuelven el doble miserables porque asumen que eso que está al otro lado da lo mismo. Por último se sacan los lentes y no les gusta. Porque incluso mientras ella se sacaba los lentes, es increíble, pero en el audio ellos dicen, pero reconoce que igual te gustó. O sea, es una locura. Entonces ese tipo de cosas, por supuesto, hay que estar muy pendiente y en el fondo hay que educar también. O sea, cuando los niños empiezan a meterse a esto y todo, educarlos en todo eso. Pero vamos a ver que luego viene otro problema, que es la sexualización de los niños. La revista Rolling Stone hace poco sacó un artículo sobre chicas que juegan Roblox de 12 años y que se prostituyen en Roblox. No es que realmente lo necesiten, estamos hablando de niñas, de familias razonables y todo el asunto, pero descubrieron que a los hombres mayores les gustaba este asunto. Y Roblox, o sea, para que se hagan una idea de la locura, Roblox las personas se ven como Lego, o sea, son como unos monos gordos, cuadrados, no son monos sexualizados realmente. Pero hay como lugares prohibidos o especies como de strip clubs donde hay chicas que están siendo strippers y muchas son niñas de 12 años, qué sé yo, que las entrevistaron en la revista Rolling Stone y ellas comentaban, mira, la verdad es que no entiendo cómo puede ser que un hombre mayor le provoque ver un mono cuadrado, pero aún así me pagan por PayPal y me pagan $200 por un baile y de pronto puedo ganar plata todos los meses para comprarme mis cosas y todo. Entonces es como el fenómeno de las sugar babies pero digitales, pero estamos hablando en 12 años, 14 años, o sea, y que lo ven como algo natural porque encuentran como súper loco, como que no entienden, o sea, es divertido, pero no lo ven como algo tan erótico al final del día. Como que sienten de que son personas enfermas que les gusta una stripper cuadrada y es como, ok, si pagan por eso, bien por ellos. Pero entonces hay que tener mucho cuidado también con pensar si realmente es erotización o no, cómo se conversa, porque a veces no se ve tan así. Verlo como lo ven la generación Z y Alfa es súper distinto a como lo vimos la generación X o otras. Por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con eso. Sí, lo que dice el otro, vamos a ver el tema de la moralidad, es un tema súper complejo que hay que abordar finalmente en la realidad virtual. Vamos a pasar ahora a un tema menos polémico, el trabajo remoto y el metaverso. Cómo nos vamos de Zoom a la punta del cerro, digo la punta del cerro porque realmente puedes tener una oficina en la punta del cerro y mirando, ¿no es cierto?, y trabajando feliz en un lugar mucho más razonable. Pero está la posibilidad de compartir una realidad experimental.
con avatares y sin sesgos fajados en prejuicios. Esto es muy importante. O sea, el workplace del futuro es un lugar donde yo puedo estar realmente en una oficina. O sea, y el workplace de Facebook, créanme, es increíble. Yo ya he estado con personas en otros países y estamos conectados y es como que estamos en la misma oficina y nos podemos ver los avatares, podemos mostrarnos presentaciones, mandando archivos como si estuviéramos en una sala, elegir el paisaje que hay afuera y todo. Pero el avatar lo elijo yo. Entonces, nadie me puede discriminar. O sea, si yo me doy cuenta que en la oficina a la gente le gusta la gente blanca, ok, a lo mejor me pongo blanco para que no me moleste. O me pongo lo que sea. Pero ya no me pueden discriminar, porque en el fondo puedo cambiar. Yo no soy quien soy. Pueden discriminar al personaje, pero no a mí. Entonces, ahí hay un tema interesante, ¿no es cierto?, respecto a la tranquilidad con la gente puede ir a trabajar. Por otro lado, trabajar va a tener un aspecto mucho más parecido a jugar. Entonces, es algo muy práctico para las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones que encuentran aburrido el trabajo, así como pueden encontrar aburrida la educación, encuentran más entretenido esto, porque en el fondo incluso puedo gamificar esto y puedo decir, ya mira, si cumples tal meta, aparece, no sé, un monito, como es un metaverso, puede aparecer tantos puntos para felicitaciones para no sé quién, y toda la oficina se encarga, se entera que alguien está felicitado porque hizo buen trabajo, etcétera. O sea, se puede jugar mucho con eso. La posibilidad de hacer mini viajes para relajarse, hacer meditación, eso lo hago yo. O sea, yo hay momentos en que estoy medio estresado, me pongo los Oculus y me voy a meditar a el Tíbet. Y estoy, o sea, créanme, es como estar en el Tíbet. Y estoy ahí, me encima pongo el aire acondicionado para que el sonido del viento esté justo con el aire acondicionado, entonces me da la sensación de que es viento real. Y el sonido es increíble y medito ahí. Y tengo incluso un software de meditación en el Oculus que ya 15 minutos de meditación y tengo meditación para estrés, meditación para ansiedad, meditación para creatividad, etcétera. Y viene con sonidos, con imágenes inmersivas, uno flota, es como estar en ácido, así que es una cuestión impresionante. Y de pronto vuelvo al trabajo y estoy frente a mi computador de nuevo. Entonces es un escape muy interesante. Es como, imagínate, uno quisiera irse a la playa, tendría que tomar un auto, no sé, lo que sea, horas. No, aquí me puedo ir por 15 minutos a la playa y puedo volver. Imagínense el nivel de escapismo que eso puede ser en muy poco tiempo. Se ha probado con 2D, NextBit con buenos resultados, así que por lo tanto esto ya existe. Aceleración de aprendizaje con entrenamiento VR. Esto es muy interesante, tiene que ver un poco con lo que preguntaban en la educación. El aprendizaje se acelera con la realidad virtual. O sea, se han hecho pruebas de enseñarle a un operador de grúa en una hora usando realidad virtual y ha aprendido en una hora a usar una grúa, sin haber sabido nada. Y otros entrenamientos presenciales demoraban varios días. Entonces, dado que estoy gamificando, dado que estoy utilizando estas herramientas que son más como un juego, el aprendizaje se hace 1000 veces más entretenido. Entonces, las posibilidades de capacitar, de entrenar, etcétera, son mucho mayores. Entonces, ¿para qué decir lo que sería eso el impacto en la educación? O sea, los niños en su casa ya, y igual pueden compartir con los otros amigos en el mundo del metaverso de forma mucho más entretenida, y eventualmente que, no sé, vayan al colegio una hora o algo así, pero qué sé yo, a pasarla bien nomás. O sea, además el colegio, en fin, ya sabemos que son muchos años de pura nada. Entonces, con mayor razón, hay que llegar a eso. El colegio sea 4 años y la universidad 1 año con suerte. La verdad es que es muy interesante. Aquí alguien pregunta si el metaverso podría reemplazar el uso de las drogas. La verdad es que sí. O sea, el metaverso puede transformar, puede tener una lógica adictiva. Por ejemplo, la marihuana, por ejemplo, que todos defienden tanto, de que no es adictiva y que da lo mismo, porque paz y amor, ¿cachai? En fin, cannabis y cultura canábica y whatever. Pero que, en fin, todo el mundo sabe que la gente seria, ¿no es cierto?, que ha realizado estudios, saben el daño cognitivo que hace sobre todo en los adolescentes y que es irreparable, y en la gente grande igual. Efectivamente no es adictiva desde el punto de vista como duro, como la cocaína, por ejemplo, u otras drogas, pero sí genera este escapismo, esta cuestión que hace que las personas quieran volver una y otra vez. El metaverso es medio parecido en ese sentido, porque tú entras a este lugar que es increíble y sobre todo yo les decía, si la persona tiene una vida miserable y en el metaverso puede ser la persona que quiere ser, en el lugar que quiere ser, con la plata que quiere tener, lo único que le va a faltar es la comida, porque en el fondo ahí ya no hay cómo arreglar eso, efectivamente se puede transformar en un escapismo importante, donde la persona puede. Pero por eso hay que tratar de llevarlo hacia lo positivo. O sea, va a ser un buen escapismo si es que tu trabajo es una basura y no te queda otra, porque es el trabajo que tiene la mayoría de la gente. O sea, convengamos que hoy día, no sé, en nuestro país nomás el 70% de las personas ganan menos de 400 lucas, probablemente tienen trabajos atroces, con jefes atroces, en situaciones muy miserables. Bueno, el metaverso va a ser a lo mejor el momento en que lleguen a la casa y puedan tener un momento de alegría, un momento de felicidad. O sea, es súper complejo, porque finalmente también es lo mismo que dicen de la droga, bueno, es el momento de alegría que puedo tener. Ahora, los efectos físicos, esos sí son interesantes, porque a diferencia, por ejemplo, de la marihuana u otro tipo de drogas, no genera, por ahora, no genera un efecto tan nocivo a nivel cognitivo. No es que no lo genere al 100%, porque igual
cada vez que yo me enfrento a un estímulo, al igual que por ejemplo la gente que cree que Instagram no hace daño, o TikTok no hace daño, que en el fondo es que cada vez que estás viendo una cosa y que tienes FOMO, que es el Fear of Missing Out, estás generando bursts de dopamina gigantescos y tu cerebro empieza a acostumbrarse a mucha dopamina, 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 y por lo tanto cada vez que no tienes te empieza a aumentar el cortisol y por lo tanto efectivamente funciona como una droga. Esto también tiene algunos efectos, ¿no es cierto?, dopaminérgicos, etcétera, que pueden ser complejos. Pero todavía no están bien estudiados, evidentemente, porque todo esto es muy nuevo. Pero claramente no tienen el efecto que puede tener el THC u otro tipo de compuestos que actúan directamente sobre los neurotransmisores. Entonces aquí hay un efecto, lo que se llama como por efecto de acoplamiento estructural, como diría Maturana, ocurre el efecto de neurotransmisores, pero no porque se inyecta algo directo a los neurotransmisores. Entonces ahí es donde está como ese mundo, ese vacío, pero es una muy buena reflexión. Aspectos legales, y aquí viene un poco lo que hablábamos, un poco de la ética, ¿no es cierto? En el fondo, ¿se pueden hacer experimentos arbitrarios en el metaverso? Yo puedo hacer experimentos sociales locos y bestias, así como un reality, como alguien hablaba, ¿no es cierto? Y en el reality de pronto hacerle una cosa espantosa a la gente, porque total son avatares. ¿Será razonable? Igual no hay reglas, no hay leyes, no hay consentimiento, puedo llegar y hacerlo. Puedo después usar esos resultados de los estudios por un paper. ¿Puedo tocar a los otros avatares? Veo un avatar que me tinque y le toco el hombro, por ejemplo. ¿Yo le tocaría el hombro a alguien en la calle? ¿Le tocaría la cintura a alguien en la calle? ¿Me tiraría encima de alguien en la calle? Se puede crear un mundo virtual sin autorización. Veo una casa, por ejemplo, y entro a la casa porque tal es virtual, pues entro, qué sé yo, como si fueran los Sims, qué sé yo. Pero, ¿puedo hacer eso? ¿Podemos matar a un avatar? Me cae mal esa persona. Voy al McDonald's, por ejemplo, virtual, y pido la hamburguesa con queso y solo queso y no que le pongan las otras cosas, y me la entregan equivocada como siempre, entonces voy y le disparo a la persona que me entregó la hamburguesa. ¿Puedo dispararle a la persona? ¿Es razonable? ¿Podemos morir? ¿Qué pasa si morimos en el metaverso? ¿Desaparece todo? ¿Podemos crear otro avatar? ¿Cuáles serían las consecuencias de morir en el metaverso? ¿Podemos hackear o impersonar una avatar? ¿Me puedo hacer pasar por la Tonka Tomic? No sé, ¿me puedo hacer pasar por Pamela Anderson? Sería genial. Eh, ¿Puedo? ¿Hay derecho de herencia? O sea, si me muero, ¿qué pasa con todos los bienes que mi avatar se consiguió? ¿Son de mi avatar? ¿Son míos? ¿A quién se los doy? ¿A mi hijo? ¿O puedo tener otros hijos? Y viviendo el problema de afiliación, ¿me puedo casar? ¿Puedo tener hijos en el metaverso distintos a los hijos que tengo? ¿Puedo tener varios avatares, por ejemplo? Por ejemplo, yo podría tener mi avatar Andrés, mi avatar Sofía, y qué sé yo, en fin, tener un marido, una señora, en fin, hijos. ¿Existen? ¿No existen? ¿Debemos parecer humanos? ¿No podemos ser un pollo, por ejemplo? A mí me encantaría ser un pollo, como, hola, soy un pollo. Entonces, como, todas estas preguntas obviamente están sin respuesta, ¿no? Cuando pongo estas preguntas no es porque pretenda darle algún tipo de respuesta. Pero en el fondo, todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Aquí hablan de antropología digital en sus contextos, audiencia, identidad, o sea, hay mucho por explorar, por eso es tan fascinante. Pero el tema es que, y aquí viene un poco la parte del futuro, el tema es que, primero, lo clave va a ser que baje el precio de los lentes. O sea, por ahora los Oculus Quest, que son los que les mostré y que espero poder conectar, porque obviamente como que hay una pequeña desconexión, pero si tienen paciencia los voy a dejar conectados y van a poder verlos, van a poder ver cómo funciona, van a poder ver dentro del mundo virtual, ver qué es lo que yo veo. Así que les aconsejo que se queden un rato más y vean esa experiencia. Por ahora cuestan 600 lucas, entonces, claro, no es que todo el mundo los pueda comprar. Pero cuando eso baje mucho de precio, que esperamos que baje, supone que imagino que lo que debe estar haciendo la gente de Meta es tratar de hacer una cuestión de muy bajo precio para que todos puedan entrar. Pero hoy día el ecosistema ya existe, o sea, hoy día ya existen las plataformas, ya existen los software, ya no es como antes. Entonces, en el momento en que bajen, esto va a pegar como un boom. Porque todas las otras plataformas como Roblox, Minecraft, Fortnite, Speed, todas esas VRChat, todas ellas ya existen, o sea, entonces ya están funcionando. Entonces, no es que el metaverso va a existir, el metaverso ya existe, lo que pasa es que el acceso inmersivo al metaverso es algo que todavía es limitado. Pero con 5G además como tecnología para temas de velocidad, etcétera, entonces se va a acelerar. Por lo tanto, uno podría decir que en 3 años más esta cuestión va a empezar a romperla bastante.
no hay que creer entonces que falta tampoco. Entonces investiguen, estén atentos. O sea, máximo 5 años para que sea algo importante. Eso es lo que yo estimo. Terapeutas y psicólogos están obligados a entender esto. Van en nuevos trabajos y profesiones, lo que decía eso. Hoy día es mejor no estudiar, dedíquese a hacer moda, NFT, o sea, hay millones de cosas. Bueno, o puede ser psicólogo también, pero psicólogo para metaverso, que puede ser una especialidad distinta. O sea, van a surgir un montón de profesiones nuevas, un montón de trabajos nuevos en el mundo del el metaverso. Eh, y va a ser súper natural para los alfas, sobre todo. O sea, los alfas sí que van a usar esta cuestión por. O sea, que son los después de los Z, los más chicos, son los que ya la van a usar como parte de la vida, ¿no? O sea, va a ser total. Y probablemente se venga algún curso con más profundización para los curiosos, que lo haré yo en algún momento. Eso, siempre digo esas cosas, pero nunca las hago, pero en fin, tener esa ilusión es interesante. Entonces, voy a tratar de mostrarles cómo funciona esto, más en detalle, pero siempre existe la posibilidad de que, como buena cosa tecnológica, tenga alguna falla. Pero sean pacientes. Sean pacientes. Ya, vamos a hacerlo de una forma alternativa, que es que tengo que estar en una posición donde no me van a ver en la cámara, pero deben estar viendo en este momento un escenario acuático, que es donde estoy yo. Entonces bajé el micrófono para poder hablarles y van a poder ver lo que yo veo, pero si te fijan estoy metido debajo del escritorio porque tuve que conectarlo por cable y el cable es muy corto, así que ahora van a ver esto. Ya. Entonces, como no veo la pantalla, yo espero estar conectado, así que si ustedes pueden ver, aquí se ve como mis manos, ¿ya? En este momento estoy navegando, o sea, estoy dentro del agua. Voy a, si ustedes, esto tiene una interfaz, y yo me voy a ir a probar alguna cosa diferente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que se llama los juegos de meditación. Entonces yo me voy aquí al de meditación, voy a salir de la aplicación. Y aquí entro, he divertido el nombre porque se llama Trip, como Nitivis usa ese como para viaje en droga. Entonces acá esto es lo que uso para meditar en las mañanas, para iniciar el día, y también lo uso para meditar en algunos otros momentos. Pueden irme dejando preguntas y todo eso que las voy a poder ver cuando me saque esto. Entonces ahí ustedes pueden ver, estoy entrando en la interfaz. Esto se ve realmente inmersivo, o sea, tú miras para cualquier lado y todo se puede ver. Entonces yo, por ejemplo, elijo una de foco y esta está pensada para la gente que tiene problemas de enfocarse. Y el sonido, que ustedes no lo pueden escuchar, pero es súper inmersivo. O sea, si uno se mueve, se escucha en 3D y para donde uno se mueva se escucha bien y todo. Y ahora está con cable, lo cual lo hace insoportable, pero como esto no usa cable, sino que el cable lo está usando solo para transmitir ahora al computador. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo ya, en este momento me siento Mood 5. Pongo Next y esto después y pongo que estoy upset, que estoy muy molesto. Submit y después me va a medir en el fondo cómo cambié después de esto y empiezo entonces a aprender de cómo hacerme mejores ejercicios. Entonces ahora se escucha una voz que me dice bienvenido Trip, vamos a iniciar el descenso. Y ustedes pueden ver que para donde yo mire se ve bello, o sea, es una cuestión impresionante. El nivel de relajo que esto causa es total. Y una voz te está diciendo respira, y uno puede ver cómo el aire sale de los pulmones. Eso es más impresionante porque te genera una versión virtual del aire y uno puede ver cómo el aire sale de los pulmones y entra a medida que va respirando. Entonces es muy impresionante. En otros viajes, por ejemplo, si tenemos acá que se llama Guided Meditation, también es para lo mismo, pero tiene rutinas completas anti ansiedad social, antifobia, anti distintos tipos de cosas. También tiene una música increíble, pero lo más interesante es que puedes
elegir los lugares. Entonces, por ejemplo, ahí tengo las cascadas del Colorado, una biblioteca interior, un muelle. Si me vuelvo por ese muelle y me voy a este happy place y voy a tener música y todo. Y la gracia es que cuando estoy sin cables puedo caminar, ¿ah? Y me puedo mover por todo este lugar. Imagínense lo que es estar en medio de un día de oficina y de pronto te vas a un lugar como este. Entonces es extremadamente impresionante, ¿ah? Y aquí se escucha una voz que te está diciendo el tipo de terapia que vas a hacer. Y bueno, después hay cosas como juegos de terror, que es terrible jugarlo, es muy asustante. Workrooms, que en el fondo es lo de realidad virtual que permite como meterse dentro de la oficina. Chats y todas estas cosas. Yo creo que después voy a hacer un video solamente con demostraciones cuando lo pueda hacer de forma más cómoda. Esto estoy en una posición muy incómoda. Por ejemplo, este es el de los arcos y flechas, que es bien impresionante, pero también tendrían que verlo como yo parado para que vean cómo funciona. O por ejemplo este que de frente a un artista puede ser, imagínense niños que aprenden a dibujar, como les voy a mostrar ahora. No sé si todavía están viendo, sí, todavía están viendo. Y todavía no puedo ver los textos que ustedes ponen porque estoy con los lentes puestos, pero voy a mostrarles esta última cosa porque es bien impresionante. Sobre todo con esto la gente se envicia porque es como, really, se puede hacer esto. Y es como que se llama Tilt Brush y permite, hay animadores de Disney por ejemplo que han usado esto. Yo aquí puedo elegir el color, puedo elegir un tipo de cosa para rayar y puedo dibujar en 3D. O sea, imagínense, el dibujo que yo hago lo puedo ver por todos lados. Entonces tiene dimensión. Entonces el tipo de arte que se puede hacer con esto es absolutamente impresionante. Entonces, bueno, yo creo que con eso queda un poco claro. Voy a sacármelo porque realmente es incómodo estar con este cable. Y vamos a volver. Ya. Entonces, hemos vuelto. Sí, como pueden ver, las posibilidades son muchísimas. Como dice ahí Leonardo, el turismo tiene los días ultra contados, pero así mal. Ya el turismo virtual es una realidad, se está hablando mucho del tema del turismo virtual. En el fondo, los lugares también bonitos, uno los puede transformar todos en 3D. Entonces es impresionante. O sea, en lo que tiene que ver también como les digo, con conocer personas, con trabajar acerca de temas psicológicos. Y claro, y en el fondo, como dice ahí un poco Andrea, que es como adictivo. Efectivamente, en un momento en que, aunque no lo crean, igual el primer tiempo uno se vuelve loco, después empieza a bajar el uso. Es como, porque igual tiene sus detalles, porque es tipo que se descarga, qué sé yo y todo. Pero de verdad es súper interesante. Vivir estas experiencias yo lo recomiendo mucho. Los Oculus Quest los venden acá en Chile. Fabián pregunta si cansa. No cansa prácticamente nada. Ahora, por supuesto que todo depende cuán fino sea por ejemplo, los Oculus Quest así solos, si ustedes los compran en Mercado Libre, por ejemplo, cuestan como 500 lucas, pero si los compran en Estados Unidos salen muchísimo más baratos. Pero yo les tengo puestos una cosa para ponérmelos acá en la cabeza que es mucho más cómodo que el que viene originalmente, pero también es más caro, pero viene con una batería adicional, entonces dura más la batería y además cansa menos. Y la verdad es que con ese coso plástico prácticamente no cansa. O sea, y claro, no, el conectarse abajo de la mesa es simplemente una cosa totalmente insoportable. Y por lo tanto no es cansador, es muy entretenido. O sea, yo recomiendo que quienes puedan hacer la inversión la hagan porque lo van a pasar súper bien, es muy entretenido.
Eh, Hay muchos juegos en este momento, hay muchas experiencias muy entretenidas. Hay cuestiones de baile, el chat VR es muy interesante, hay experiencias de dibujo, de arte, en fin, o sea, juegos de todo tipo. Es realmente muy, muy, muy chévere y sobre todo empezar a vivirlo. Porque las otras opciones son en los que se conectan al computador, pero la verdad es que los que se conectan al computador, si bien son más baratos, requieren de computadores súper caros. Entonces al final es mucho más complicado hacer el setup del computador. O sea, todo lo que es con computador es un cacho. Como vieron acá, que conectarlo fue un cacho. Pero en cambio esto es totalmente nada. O sea, no se conecta al computador, no se conecta a nada. Entonces es muy, muy, muy. Y el tema del estudio, ¿cómo aporta? La verdad es que ya están apareciendo cada vez más aplicaciones educativas. Hoy día tal vez no hay tantas. Eh, yo diría que lo interesante es como eh, básicamente que está comprobado que muchos tipos de juegos efectivamente mejoran ciertas funciones cognitivas en los niños y en los adolescentes, y por lo tanto sirve desde el punto de vista del ejercicio cognitivo. O sea, por ejemplo, los juegos de rol multiplayer estimulan mucho los temas de atención. eh, Después hay mejor performance. De hecho, hay varios neurólogos que están sacando como estudios para sacar juegos que van a mejorar a los niños con déficit atencional y una serie de cosas. Entonces yo diría que si bien hoy día es un mundo incipiente el tema de la educación en particular, como ejercicio intelectual o como ejercicio cognitivo es un ejercicio cognitivo muy interesante. Sobre todo porque además permite una variabilidad muy importante en lo que respecta al mundo real. Pero evidentemente tiene que ser controlado también y todo. En cualquier caso es mejor que estar conectado a Instagram todo el día, porque eso lo otro genera sino una cantidad terrible de dopamina arbitraria que no es muy buena. Claro, desarrollo de toma de decisión, los juegos de rol, hay muchas cosas. O sea, los juegos de rol en general son muy interesantes y cuando son inmersivos es mucho más interesante. Ahora, también el hecho de que te den más ganas de hacer gimnasia, por ejemplo, yo el juego de baile he hecho más gimnasia últimamente que de otra forma, porque es entretenido. Entonces, como que también ayuda y tienes que moverte un montón, o sea, es súper cansador porque en el fondo te detectan el cuerpo y todo. Así que, así que eso, pues espero que les haya servido, que haya sido interesante. Traté de actualizar al máximo la información. Estuve hasta unos minutos antes, casi, antes de que ocurriera el espanto del link. Eh, pero eso, o sea, mira, el estándar en que se desarrollan aplicaciones, yo te diría que es el estándar de los juegos, o sea, Unreal, eh, qué sé yo, y todas las plataformas que hoy día se usan para desarrollar juegos, las plataformas de desarrollo 3D que exportan en OFJ, eh, etcétera. Mira, recomendar libro o película, yo diría, tú, Leo, nombraste una cosa muy importante, que es la película Matrix. O sea, al final yo creo que la película Matrix es una película que vale la pena siempre ver, y sobre todo ahora que salió la cuarta, yo recomendaría ver las cuatro, eh, y vean la cuarta además como en su contexto, que es interesante, eh, porque justamente tiene que ver bastante con eso. O sea, en el caso de Matrix, por supuesto, es muy distópico porque en el fondo te metes en un mundo virtual en fin, para los que no lo han visto no voy a hacer spoilers, pero en el fondo hay mucha inteligencia artificial detrás de eso. Pero tiene mucho que ver con qué es lo que quiero. O sea, cuando entras a la Matrix y sales de la Matrix, bueno, ¿qué pasa cuando estás fuera de la Matrix? Hoy día hablar de la realidad virtual es como salir de la Matrix, al final es al revés, pero hay cosas muy interesantes. Yo diría que ver películas como Piso 13, El hombre del jardín, Matrix. Hay una película, por ejemplo, que es muy loca, que se llama Existence. También la recomiendo mucho. Es un poquito más oscura, pero también fue una de las películas primeras que hablaron sobre realidad virtual de una forma muy interesante. Eh, y por supuesto ver probablemente algunos de los capítulos que tienen que ver con la realidad virtual de, de, de esta cosa que se llama Black Mirror. ¿Ah? Y por supuesto, Player One, no me acuerdo, Beer Player One o algo por el estilo, también. Recomiendo ver todas esas. ¿No? Eh, Mira, respecto a los niños, ¿de qué edad es recomendable meterse en el metaverso? Yo diría que está muy de la mano con el acceso a tecnología que quieras darle, pero yo creo que una estimulación como esa es como muy fuerte. Eh, yo por ahora como que tendría ojo con los niños de menos de 10 años. ¿No?
si bien hoy día tú tenías a los niños chicos, a las guaguas con los teléfonos jugando y todo, yo creo que de pronto son estimulaciones muy fuertes. Además hay problemas que tienen que ver con la visión, con la luz azul, que afectan después el sueño, la generación de melatonina en la noche. Entonces, también los horarios es súper importante manejarlos, porque los cambios de horarios son muy complejos y generar, hay que mantener esos horarios. O sea, manejando las variables y controlando las variables creo que puede ser edades más tempranas, pero yo diría que esto debiera naturalizarse un poco más de los 10 años en adelante. Hay que ver también las edades en las cuales ocurren los procesos cognitivos más superiores, porque que ha ido cambiando también en lo que es la formación neuronal entre los 5 y los 7 años. Así que sí, pues como dice Andrea, tiene tantas oportunidades como peligros, pero es inevitable. Lo importante es, como dice Andrea, es inevitable. Como es inevitable, hay que entender todos estos detalles. Así que, y bueno, y dice por lo mismo, el metaverso llegó no para quedarse o si falta o no de su madurez. Claro, efectivamente, yo diría que todavía falta madurez, pero el clic que va a hacer, o sea, lo que va a hacer que esto explote va a ser los lentes de más bajo costo. Mientras cueste 500 lucas, claro, va a ser súper difícil. Pero en el fondo el hecho de que esté ocurriendo igual, sin los lentes, en Roblox o en cualquiera de estos juegos, o con los mismos Decentraland o demás, muestra que incluso sin los juegos ya está funcionando. El ecosistema para los juegos y los software ya existe, por lo tanto, la única pieza que falta es que los lentes cuesten más barato. El momento en que cueste más barato va a haber qué pasa, va a haber que ver qué pasa. O sea, yo creo que todavía falta ver eso, pero yo creo que en 5 años esta cosa sí va a ser muy potente.